Todo el mundo pensaba que sería una visita normal al supermercado. Pero cuando un padre soltero sin recursos devolvió la leche de fórmula para bebés en la caja porque no tenía suficiente dinero, nadie esperaba lo que sucedería a continuación. Lo que hizo el millonario director ejecutivo no solo sorprendió a todos los testigos, sino que también cambió el destino de dos familias para siempre. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. El despertador sonó más temprano de lo habitual, aunque Ryan llevaba tanto tiempo acostumbrado a ese chillido metálico que muchas veces abría los ojos unos minutos antes de que comenzara. El apartamento permanecía en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador y algún crujido de las cañerías en el viejo edificio. Ryan se frotó los ojos y movió las piernas para bajarlas del sofá, que desde hacía años cumplía también la función de cama. Se incorporó con lentitud, con la espalda adolorida tras la jornada anterior en el almacén, y respiró hondo el aire impregnado de olor a café viejo, ese aroma que venía de los restos del filtro usado la noche anterior. Ese olor era recordatorio de que debía estirar la bolsa de café una semana más antes de permitirse comprar otra. Caminó hacia la pequeña ventana y vio la mesa donde Ethan, su hijo, ya estaba despierto, sentado con una caja de cereales a medio vaciar frente a él. Cada cucharada crujía de manera exagerada, como si el niño quisiera marcar su presencia en la penumbra de la mañana. «Buenos días, papá», murmuró Ethan con una sonrisa, la boca medio llena y la cuchara golpeando contra el borde del bol. «Buenos días, campeón», respondió Ryan, la voz ronca por la fatiga. Se dirigió al fregadero, abrió el grifo y se lanzó un chorro de agua fría al rostro. Frente al espejo agrietado, vio su propio reflejo. Unos ojos rodeados de ojeras profundas y un cabello que ya no conocía las tijeras de un barbero profesional, sino el corte desigual de sus propias manos, acostumbradas más al esfuerzo que a la delicadeza. La vivienda estaba apenas amueblada. El sofá desgastado donde dormía, una mesa de comedor de segunda mano, con dos sillas distintas entre sí, y una pequeña estantería con los libros escolares de Ethan y un par de novelas que Ryan conservaba desde hacía años. Las paredes desnudas solo encontraban color gracias a los dibujos de su hijo, pegados con cinta adhesiva que se despegaba en las esquinas. Había dragones, coches, superhéroes y paisajes imposibles que daban vida a aquel espacio gris y opaco, como si el niño llenara con su imaginación los huecos que la dureza de la vida dejaba. Ryan puso en marcha la cafetera, que gimió como un aparato cansado de su propia existencia, y esperó pacientemente hasta que el aroma familiar inundó el cuarto. Vertió media taza y se sentó a la mesa, mientras Ethan masticaba con entusiasmo, con la curiosidad típica de un niño que, incluso en la rutina, encontraba siempre algo nuevo. «Hoy vamos al aeropuerto, ¿verdad?», preguntó Ethan con los ojos brillantes. Ryan asintió despacio. «Sí. Vas a volar para pasar unos días con la tía Claire. ¿Recuerdas lo que te dije?» «Sí. Mantenerme cerca de la puerta de embarque, no hablar con desconocidos y escribirte en cuanto aterrice», respondió el niño de memoria con una sonrisa de orgullo, como si recitara un código secreto. Ryan esbozó una leve carcajada. «Ese es mi chico». En el fondo, aquel viaje había costado más de lo que podía permitirse. Ryan había trabajado 2 turnos extra en el almacén para pagar el billete de Ethan, diciéndose a sí mismo que valía la pena. Su hermana vivía en un barrio tranquilo, con parques y jardines que él no podía ofrecer. Ethan merecía conocer otro mundo. Un lugar donde no se respirara solo cemento y preocupaciones. Tras desayunar, Ryan se vistió con sus ropas de siempre. Unos vaqueros gastados, una camiseta descolorida y sus botas de punta de acero, que aún usaba por costumbre, aunque ya no necesitara cargar cajas durante horas. El uniforme de su vida se había convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido desde que dejó la marina. Sus manos encallecidas hablaban de sacrificio y trabajo sin fin, una existencia de noches interminables y días sin descanso. Trató de que su hijo no notara su cansancio, aunque sabía que a veces Ethan lo miraba en silencio, como si percibiera la carga que su padre llevaba en los hombros. El trayecto hasta la parada de autobús fue corto pero rápido. Ethan caminaba junto a él, con su mochila colgada de la espalda, y hablando sin parar de los aviones, de cómo sería volar por encima de las nubes. Ryan escuchaba con atención, sonriendo a cada ocurrencia,
aunque por dentro sentía la familiar pesadez en el pecho. Los aeropuertos le recordaban épocas pasadas, despedidas cargadas de lágrimas, regresos inciertos, nombres de lugares que solo evocaban polvo y calor. Había aprendido a enterrar esos recuerdos, pero hoy se agitaban de nuevo en su interior, como cenizas removidas por el viento. El autobús iba lleno. Hombres trajeados revisaban sus correos electrónicos en teléfonos brillantes. Madres trataban de calmar a sus hijos cansados, y jóvenes estudiantes se perdían en la música de sus auriculares. Ryan y Ethan encontraron 2 asientos en la parte trasera, encajados entre mochilas y abrigos. Algunos pasajeros los miraban con curiosidad. Aquel hombre de rostro curtido, con ropas sencillas, y el niño de mochila desgastada y zapatos baratos. Ryan estaba acostumbrado a esas miradas, a la invisibilidad que se mezclaba con el juicio silencioso. Nadie veía la historia detrás de las manos ásperas ni la dignidad escondida tras las ropas usadas. Cuando llegaron al aeropuerto, la fachada de cristal del edificio reflejaba el sol de la mañana, resplandeciente, casi irreal comparada con la pintura descascarada del edificio donde vivían. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, llenos de asombro. Siguió a su padre por las puertas automáticas y se encontró de golpe con la luz intensa, los anuncios por altavoces, las ruedas de maletas golpeando el suelo y el aroma de pan recién horneado mezclado con el penetrante olor a queroseno que venía de la pista. Todo un universo diferente al suyo, un lugar que parecía hecho de promesas lejanas. Ryan ayudó a su hijo en el mostrador de facturación, levantando con cuidado la pequeña maleta que habían tomado prestada de Claire. La empleada apenas levantó la vista para entregar el billete impreso, y Ryan sintió un pinchazo de irritación. No le importaba que a él lo ignoraran, pero quería que Ethan sintiera que era alguien importante, no un simple número en una lista. En lugar de decir nada, le revolvió el cabello con cariño, y el niño sonrió satisfecho. Se dirigieron después a la sala de espera junto a la puerta de embarque. Allí las filas de asientos parecían bancas de iglesia, con familias agrupadas, parejas recostadas y viajeros solitarios pegados a sus ordenadores. Ryan le compró a Ethan un sándwich y una botella de agua en una máquina expendedora, ignorando los cafés demasiado caros donde ejecutivos bebían capuchinos humeantes. Se sentaron uno junto al otro. Ethan comía feliz, balanceando las piernas, mientras su padre sorbía café tibio de un vaso de cartón. Ryan observaba el ir y venir de la gente, cada uno con su mundo privado, y por un momento sintió una punzada de envidia. Envidiaba esa libertad, esa posibilidad de viajar por placer sin contar cada moneda. Pero enseguida apartó ese pensamiento. La envidia era veneno, y él no podía permitirse beberlo. Ethan se apoyó contra su brazo. «Papá, algún día podremos ir juntos a algún sitio, muy lejos, tal vez a la playa, o a las montañas». Ryan tragó saliva con la garganta apretada. «Algún día», respondió en voz baja. «Te lo prometo». Por dentro dudaba de esa promesa. Su vida estaba medida en cheques que desaparecían en facturas, en noches sin dormir, en un futuro cada vez más estrecho. Pero cuando miraba los ojos de su hijo, tan vivos, tan llenos de esperanza, el peso se aligeraba aunque fuera solo por un instante. Una voz anunció por los altavoces la salida de otro vuelo, y Ryan dirigió la vista a los enormes ventanales donde los aviones rodaban lentamente hacia las pistas. Pensó en lo diminuta que era su vida, comparada con la inmensidad del mundo allá afuera. Pensó en cómo lo habían entrenado para enfrentar el peligro, para luchar por un país que después lo había olvidado. Y se preguntó si el destino tendría todavía algo reservado para él, más allá de los turnos nocturnos y los sacrificios silenciosos. «Mira, papá», exclamó Ethan señalando el ventanal. «Ese avión está despegando». Ryan sonrió débilmente, siguiendo la dirección de su mano. El gigantesco aparato rugió sobre la pista y se alzó en el cielo, los motores atronando como ecos de memorias pasadas. Posó una mano en el hombro de su hijo, aferrándose a la única verdad que lo mantenía firme. Aunque el mundo lo ignorara, para ese niño él lo era todo. Y en aquel momento, mientras el avión se perdía entre las nubes, ninguno de los dos podía imaginar cuán pronto sus vidas iban a cambiar para siempre.
Las horas en el aeropuerto se dilataban de esa manera peculiar que solo se experimenta en las salas de espera, donde el tiempo parecía suspenderse en un limbo extraño, marcado por anuncios de embarque y el incesante vaivén de viajeros. Ryan trataba de acomodarse en la rígida silla de plástico, pero ninguna postura le resultaba cómoda después de tantas horas de trabajo acumuladas en su espalda. A su lado, Ethan permanecía absorto mirando los aviones a través de los enormes ventanales, con las piernas cruzadas y el rostro iluminado por la emoción. Cada despegue lo hacía sonreír como si asistiera a un espectáculo mágico. Para Ryan, en cambio, la magia de los vuelos se había apagado hacía años, cuando cada avión significaba despedidas interminables y destinos inciertos. Sin embargo, se obligaba a sonreír, contagiándose un poco del entusiasmo de su hijo, porque en los ojos del niño todavía era posible creer en los milagros. ¿Crees que se siente como una montaña rusa cuando el avión despega?, preguntó Ethan, sin apartar la frente del cristal. Ryan rió suavemente. Un poco. Sientes que el estómago se te sube, pero luego se estabiliza. Te va a gustar. La próxima vez vendrás conmigo, dijo el niño con firmeza, como si no existiera la posibilidad de que esa promesa no se cumpliera. Ryan asintió, aunque en su interior el eco de la duda volvió a sonar. No sabía cómo podría pagar un viaje de ese tipo, pero no quiso apagar el sueño de su hijo. En lugar de responder, desvió la mirada hacia la multitud. Observó los gestos rutinarios de los viajeros, dedos que tecleaban en teléfonos, cabezas inclinadas sobre portátiles, familias que discutían sobre horarios y maletas. Y fue entonces cuando algo alteró ese ritmo habitual, un detalle que rompió la armonía de la espera. Cerca de un pasillo lateral se encontraba una niña de unos 7 años, vestida con un delicado vestido amarillo que resaltaba aún más su fragilidad. Llevaba en brazos un conejo de peluche cuyo pelaje estaba desgastado por el uso, como si hubiese sido compañero inseparable durante años. Su pequeño cuerpo parecía perdido en medio de aquel lugar gigantesco, y lo más inquietante era la ausencia de un adulto cercano. Los ojos de la niña recorrían el entorno con desorientación, como quien busca un rostro conocido y no lo encuentra. Ryan frunció el ceño. Era extraño, demasiado extraño. Ethan notó que su padre observaba con insistencia y preguntó en voz baja, ¿quién es esa niña? No lo sé, murmuró Ryan, con un tono que revelaba inquietud. No quería alarmar a su hijo, pero algo en la escena le parecía fuera de lugar. Se dijo a sí mismo que seguramente los padres de la niña habrían ido por un café y regresarían de un momento a otro. Sin embargo, aquella explicación no lo tranquilizó. Los años en la Marina le habían enseñado a interpretar señales invisibles, a detectar lo que no cuadraba en un entorno aparentemente normal, y todo en esa situación olía a peligro. Y entonces lo vio. Un hombre, apenas perceptible al principio, se movía cerca de la niña. Llevaba una chaqueta de cuero oscura y unas botas pesadas que resonaban levemente al caminar. Su cabeza rapada dejaba a la vista una cicatriz larga que le atravesaba la mandíbula. Ryan lo observó con atención. El hombre no caminaba al azar, no era un pasajero despistado. Rodeaba a la niña con movimientos calculados. Sus ojos no se detenían en la pantalla de un teléfono ni en los letreros de embarque, sino en las salidas de emergencia y en los guardias de seguridad. Su postura era rígida, demasiado tensa para alguien que simplemente esperaba un vuelo. Ryan sintió un cosquilleo en la nuca. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y trató de disimular su atención. El instinto militar, dormido durante años, despertaba con cada gesto de aquel desconocido. Ethan se distrajo enseguida con otro avión que carreteaba en la pista, pero Ryan no apartó la vista. El hombre se acercó un poco más, inclinándose hacia la niña para decirle algo que Ryan no alcanzó a escuchar por el bullicio. Ella lo miró confundida, y en un segundo el extraño le aferró la muñeca con fuerza. La niña se tensó, intentó retroceder, pero el hombre la arrastró con rapidez hacia una puerta de acceso restringido marcada como «solo personal autorizado». Nadie parecía darse cuenta. Las miradas estaban atrapadas en pantallas y conversaciones, y el murmullo general tragaba el pequeño llanto de la niña. Nadie salvo Ryan. Se levantó de golpe y la silla chirrió contra el suelo, llamando la atención de Ethan. «¿Papá?»,
preguntó con un hilo de alarma. «Quédate aquí», ordenó Ryan con una firmeza que no admitía réplica. La voz le salió con un tono autoritario que hacía años no usaba, y el niño se quedó helado en el asiento, sin atreverse a moverse. Ryan ya corría. Sus botas retumbaban sobre el suelo liso del terminal. El secuestrador apresuraba el paso, jalando a la niña que lloraba sin que nadie alrededor reaccionara más allá de un par de miradas extrañadas. Entonces Ryan gritó, su voz cortando el ruido ambiente como un trueno. ¡Tú! El hombre giró la cabeza un instante y sus ojos se encontraron. En esa fracción de segundo, Ryan leyó en ellos la confirmación de sus sospechas. Frialdad, cálculo, violencia contenida. El tipo apretó con más fuerza la muñeca de la niña e intentó acelerar, pero ya era tarde. Ryan embistió como un muro, clavando el hombro en las costillas del agresor. Ambos cayeron al suelo con estrépito. La niña rodó a un lado y su conejo de peluche salió despedido por el aire. El secuestrador reaccionó con un gruñido y lanzó un golpe salvaje que Ryan contuvo con el antebrazo antes de devolverle un puñetazo seco en la mandíbula. Sintió el dolor treparle por los nudillos, pero el impacto desorientó al hombre. Ryan aprovechó para empujar a la niña lejos de ellos. «¡Corre hacia la gente!», le ordenó sin apartar los ojos del enemigo. El atacante trató de levantarse, pero Ryan le clavó la rodilla en el pecho y lo inmovilizó. Era una lucha sin gloria, un forcejeo brutal por la supervivencia. El hombre lanzó insultos, intentó morder, se retorció con fuerza, pero Ryan lo contuvo, apoyando todo el peso de sus años de trabajo físico y entrenamiento militar. Cada segundo parecía eterno. A su alrededor, las voces empezaban a elevarse. Los pasajeros comprendían que no era una pelea cualquiera. Se oyeron gritos de pánico, niños llorando, teléfonos alzados para grabar la escena. «¡Suéltame! ¡Maldito!», escupió el hombre, jadeante, intentando zafarse. «Te equivocaste de niña», replicó Ryan con voz grave y contenida, mientras reforzaba la presión de su rodilla. De pronto, dos guardias de seguridad aparecieron, tomándolo por los hombros. Ryan estuvo a punto de defenderse por reflejo, hasta que reconoció los uniformes. Soltó al hombre con reticencia, jadeando. Los guardias lo sujetaron y le colocaron las esposas entre forcejeos, mientras la multitud retrocedía aterrada y expectante. El atacante, ya reducido, aún lanzaba miradas llenas de odio y promesas silenciosas de venganza. Ryan se volvió hacia la niña. Ella sollozaba, con los ojos desorbitados, abrazando de nuevo a su conejo de peluche que había recogido del suelo. Se arrodilló frente a ella y le habló en voz baja, tratando de calmarla. «Ya estás a salvo. No puede hacerte daño. Estás bien». La pequeña lo miró con lágrimas rodando por las mejillas y asintió apenas, aferrándose a su muñeco como a un escudo. En ese momento, una voz rompió el bullicio. Una voz femenina, desesperada. «¡Emily!». La niña giró de inmediato y echó a correr hacia la fuente del llamado. Ryan levantó la vista justo a tiempo para ver a una mujer alta, de traje azul marino, impecable, que dejaba caer un maletín al suelo mientras abría los brazos para recibirla. La niña se lanzó contra su pecho y ella la estrechó con una fuerza que transmitía tanto alivio como terror. Ryan comprendió entonces que el incidente distaba de ser algo aislado. No era un simple desconocido con intenciones oscuras. Aquel intento tenía un trasfondo mucho mayor, y aunque la niña estaba ya a salvo, en su interior supo que aquello apenas era el principio de algo mucho más peligroso. La multitud seguía murmurando. Los policías llegaban con sirenas que se escuchaban desde fuera, y las cámaras de los móviles captaban cada segundo. Ryan permaneció de pie, respirando con dificultad, mientras el mundo entero parecía girar hacia él. El hombre invisible, el padre soltero que vivía en las sombras, acababa de entrar en el ojo de un huracán que no había buscado, y aunque aún no lo supiera, ese día en la terminal marcaría el inicio de un destino que cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. El caos que siguió a la pelea aún se extendía como un eco interminable por toda la terminal. Los pasajeros se habían arremolinado a cierta distancia. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros cuchicheaban entre sí con rostros pálidos, mientras el llanto de la niña se mezclaba con las voces de los guardias que intentaban restablecer el orden. Ryan permanecía erguido, respirando con dificultad.
las manos todavía temblorosas por la descarga de adrenalina. Sentía en la piel la mirada de todos, como si de repente el hombre invisible se hubiese convertido en el centro de un escenario que nunca había pedido. Su pecho subía y bajaba con fuerza, no tanto por el esfuerzo físico como por la conciencia de lo que había estado a punto de ocurrir. La niña, ahora en brazos de su madre, sollozaba desconsolada mientras enterraba el rostro en el hombro de aquella mujer elegante. Ryan la observó sin intervenir, dejando que aquel momento de reencuentro se desarrollara con la intensidad que merecía. La mujer la sostenía como si no pensara soltarla nunca, murmurándole palabras tranquilizadoras que se perdían en el bullicio. Su traje de corte impecable contrastaba con el desorden a su alrededor. El maletín caído en el suelo, el cabello ligeramente revuelto, las lágrimas en las mejillas de la pequeña. En su semblante se mezclaban el miedo, el alivio y la determinación de una madre que casi pierde lo más preciado. Los policías arrastraban ya al atacante, esposado y furioso, hacia la salida más cercana, mientras seguía lanzando insultos y miradas de odio. Ryan no apartó la vista hasta que desapareció del todo, porque sabía que aquel hombre no era un improvisado. Había visto demasiados como él en otras tierras, en otros contextos, y ninguno actuaba por impulso. Había detrás un plan, una orden, una organización. El pensamiento lo hizo tragar saliva con amargura. Aquello no había terminado. Un oficial de policía se le acercó, tomando nota en una libreta. Le pidió su nombre, su dirección. Le preguntó una y otra vez cómo había notado lo que ocurría. ¿Qué lo había impulsado a intervenir? Ryan respondió con frases cortas, sin ornamentos, consciente de que su relato quedaría registrado como parte de un informe que probablemente nadie leería con atención. Ethan, a unos pasos, lo miraba todavía con los ojos abiertos de par en par, la mochila colgando flojamente de su hombro, como si no supiera si debía sentirse orgulloso o asustado de aquel padre que de pronto se había transformado en un héroe. Entonces la mujer se levantó con su hija aún en brazos y avanzó hacia él. Su porte era imponente a pesar de la confusión, alta, segura, con una elegancia que no parecía quebrarse ni siquiera después del susto. Cuando estuvo frente a Ryan, sus ojos lo recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en las manos callosas, en la ropa sencilla, en el niño que lo observaba con admiración desde la distancia. El contraste era evidente. Ella pertenecía a un mundo de cristal y acero, él al de sudor y polvo. «Usted fue el que lo detuvo», dijo ella con voz firme, sin un temblor que delatara fragilidad, más como una constatación que como una muestra de gratitud. Ryan se encogió de hombros, incómodo bajo aquella mirada escrutadora. Alguien tenía que hacerlo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si evaluara la respuesta. No era una simple mujer agradecida. Detrás de esa fachada había una mente acostumbrada a analizar, a calcular riesgos. Era la mirada de alguien que no aceptaba nada al azar. Tras un breve silencio añadió, «Soy Victoria Bennett». El nombre cayó con un peso particular. Ryan lo reconoció de inmediato, aunque le costó situarlo. Había visto ese rostro en alguna revista de negocios que se encontraba a menudo en los estantes de los supermercados, en anuncios de televisión que hablaban de tecnología y progreso. Era la directora de una de esas empresas cuyo logotipo aparecía en pantallas y dispositivos por todas partes. Una mujer que vivía en otra esfera, rodeada de poder e influencia. Que esa mujer estuviera frente a él en ese momento parecía casi irreal. «Ryan Hayes», respondió él simplemente, sin añadidos, sin títulos que adornaran su nombre. Ethan, que había escuchado, tiró de su manga y susurró con voz entrecortada. «Papá, es la señora que sale en los comerciales de la tele». Victoria lo oyó, aunque no reaccionó. Mantuvo sus ojos en Ryan y preguntó con un filo inesperado en la voz. ¿Por qué la observaba? La pregunta lo sorprendió. Esperaba un agradecimiento más cálido, pero en cambio recibió desconfianza. Enderezó los hombros y contestó con firmeza. Porque nadie más lo hacía. Durante un instante la expresión de la mujer cambió. Algo en sus ojos brilló, una chispa de reconocimiento. Tal vez de respeto. No era la respuesta que esperaba, y eso pareció desconcertarla. No insistió más,
En su lugar, desvió la mirada hacia la multitud que se agolpaba a su alrededor. Y entonces, como un enjambre, los periodistas irrumpieron, micrófonos en mano, cámaras destellando sin descanso. La voracidad de los medios se lanzó sobre ellos con preguntas atropelladas. ¿Cómo supo intervenir? ¿Tuvo miedo por su vida? Señora Bennett, ¿quién cree que está detrás del intento de secuestro? Ryan reaccionó instintivamente, colocando a Ethan detrás de él, formando un escudo protector. Victoria hizo lo propio con su hija, extendiendo un brazo con una autoridad que incluso los reporteros dudaron en desafiar. Por un instante los dos, tan diferentes, se encontraron hombro con hombro, defendiendo a los niños que dependían de ellos. Sus miradas se cruzaron otra vez, y esta vez ya no había recelo, sino un entendimiento silencioso. Antes que cualquier título, antes que cualquier pasado, ambos eran padres dispuestos a todo por proteger a los suyos. Los guardias de seguridad y los agentes de policía terminaron por abrirse paso, empujando a los periodistas hacia atrás. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque aún se escuchaban murmullos, rumores y el clic constante de las cámaras. Ryan sentía que cada destello lo marcaba más, que cada foto robaba la invisibilidad que tanto había cultivado. Intuía que al día siguiente su rostro aparecería en pantallas y periódicos, convertido en un héroe anónimo, expuesto ante un mundo que hasta ese día lo había ignorado. Cuando por fin la sala recobró algo de calma, Victoria volvió a acercarse. Sus palabras esta vez fueron más bajas, dirigidas solo a él. Esto no ha terminado. No se intenta secuestrar a la hija de Victoria Bennett sin estar dispuesto a arriesgarlo todo. Quien sea que haya organizado esto, volverás a intentarlo. Y ahora. Sus ojos se deslizaron brevemente hacia Ethan. Ahora ellos también saben quién es usted. Ryan sintió un nudo en el estómago. Había pasado años viviendo de manera discreta, escondido en la rutina, invisible para el mundo. Y de pronto, en un solo día, todo se había derrumbado. Su nombre, su rostro, incluso la existencia de su hijo estaban expuestos a una amenaza que no comprendía del todo. Bajó la voz, áspero, cansado. Yo no pedí nada de esto. Nadie lo hace, respondió Victoria. Y por primera vez en su mirada se asomó un cansancio que no tenía que ver con el lujo ni con los negocios, sino con batallas silenciosas que había tenido que librar. Ethan tiró otra vez de su manga, con un hilo de voz tembloroso. «Papá, ¿nos vamos ya a casa?» Ryan lo miró, luego miró a la mujer frente a él. «Sí, hijo, vámonos». Pero mientras decía esas palabras, sabía que nada sería igual al salir de aquel edificio. Los titulares ya se estaban escribiendo, los videos corriendo por internet. La vida tranquila, gris e invisible que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Y en medio de todo, aquella mujer poderosa se había cruzado en su camino de una manera que el destino ya no desharía. La mañana siguiente a lo ocurrido en la terminal, Ryan despertó mucho antes de que el reloj sonara. Había pasado gran parte de la noche en vela, revolviéndose en el sofá que hacía de cama, con los recuerdos del día anterior golpeándole en la mente una y otra vez. Cada detalle regresaba con la precisión implacable de la memoria. La mano del hombre aferrando la muñeca de la niña, la carrera desesperada hacia la puerta de servicio, la violencia del choque, los ojos llenos de miedo de la pequeña, y después, la aparición de aquella mujer que no era una desconocida, sino una figura que pertenecía a un mundo lejano. Había tratado de convencer a su hijo de que todo había terminado, de que la niña estaba a salvo y que ellos podían regresar a su vida de siempre, pero en su interior no creía en sus propias palabras. Sabía que aquel tipo de gente no actuaba sola, que detrás de un intento tan arriesgado había dinero, intereses y amenazas invisibles que no se detenían con una simple detención. El apartamento estaba en silencio, salvo por la respiración acompasada de Ethan en la habitación contigua. Ryan se levantó despacio, intentando no hacer ruido, y se acercó a la ventana. A través de las cortinas desgastadas, alcanzó a distinguir el brillo de los faroles en la calle todavía oscura. Fue entonces cuando lo notó. Un coche negro estacionado en la esquina, con los cristales oscurecidos y el motor encendido.
La figura del conductor apenas se intuía tras el parabrisas. Podría haber sido una casualidad, alguien esperando a otra persona, pero sus instintos gritaban lo contrario. Aquello no era casualidad. Se apartó de la ventana con el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Intentó convencerse de que lo mejor era no mostrar miedo, seguir con la rutina. Preparó un café rápido, se vistió con sus ropas de trabajo y dejó a Ethan al cuidado de la vecina, la señora Delgado, una anciana amable que siempre estaba dispuesta a ayudar. En el camino hacia el almacén, sin embargo, no dejaba de pensar en aquel coche, en la mirada demasiado fija de un desconocido que no parecía estar allí por azar. Durante todo el turno se sintió observado, incluso entre las cajas y el ruido metálico de los contenedores. Sus compañeros murmuraban y comprendió que habían visto las noticias. Algunos lo miraban con cierta admiración, otros con recelo, pero todos sabían que él era el padre que había detenido un secuestro en el aeropuerto. Ryan odiaba la etiqueta de héroe que los titulares le habían impuesto, porque no la había buscado y porque traía consigo consecuencias que empezaban a rodearlo como una sombra. Al terminar el turno, regresó caminando a casa, con los músculos tensos y los sentidos alerta. El mismo coche negro seguía allí, estacionado en otro punto de la calle, con la misma quietud sospechosa. El conductor, fingiendo revisar un teléfono, no engañaba a nadie que hubiese pasado años leyendo la postura de los hombres en zonas de conflicto. Ryan entró en el edificio apretando los puños, conteniendo la rabia. Encontró a Ethan dibujando en la mesa de la cocina, concentrado en su cuaderno de colores. Forzó una sonrisa para que el niño no percibiera nada extraño, pero por dentro sabía que el peligro había cruzado el umbral de su vida cotidiana. Esa misma noche, el teléfono sonó con un número bloqueado. Ryan contestó con cautela, y al otro lado solo se escuchó una voz grave, deformada por interferencias, que susurró: «Debiste mantenerte al margen». Después, la línea quedó muda. Ryan permaneció largo rato con el auricular pegado a la oreja, con la respiración contenida, hasta que el pitido de la llamada cortada lo devolvió a la realidad. Se dejó caer en la silla, con una mezcla de miedo y furia. Quienquiera que estuviera detrás sabía su nombre, sabía dónde vivía, y probablemente también sabía de su hijo. Lo que había hecho en la terminal lo había expuesto, y la invisibilidad que tanto le había costado mantener se había roto para siempre. 2 días después, cuando salió de recoger a Ethan en la escuela, el peligro se manifestó con un gesto aún más claro. Un hombre salió de entre las sombras cerca del parque infantil, vestido de manera corriente, con una chaqueta y unos vaqueros que no llamaban la atención. Se agachó frente a Ethan, sonriendo con demasiada amplitud, y dijo con un tono fingidamente amable: «Hola, campeón. Tu papá es todo un héroe, ¿no? Debes estar muy orgulloso». Ethan se quedó paralizado sin entender del todo, pero acercándose instintivamente a su padre. Ryan avanzó de inmediato, con la mirada dura y la voz convertida en acero. «Apártate de mi hijo, ahora mismo». El desconocido mantuvo la sonrisa unos segundos, como probando la reacción, antes de incorporarse lentamente. Sin decir nada más, se dio media vuelta y desapareció entre la gente, dejándolos con el corazón acelerado. Ryan lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista, sintiendo la sangre hervirle de impotencia. No eran advertencias al aire, lo estaban vigilando, tanteando los límites, asegurándose de que él supiera que podían acercarse a su hijo cuando quisieran. Esa noche, mientras reforzaba las cerraduras de la puerta, Ethan le preguntó con voz pequeña: «Papá, ¿estamos en problemas?». Ryan se arrodilló, lo abrazó con fuerza y le respondió con un tono firme, aunque en su interior la duda lo devoraba: «No, hijo, no mientras yo esté aquí». Pero el presentimiento de que la tormenta apenas comenzaba no lo abandonó en toda la noche. Fue en medio de ese clima de tensión cuando llegó la visita inesperada. Unos golpes en la puerta resonaron en el silencio del apartamento. Ryan abrió con cautela, y allí estaba Victoria Bennett, tan fuera de lugar en aquel edificio decadente como una joya en un basurero. Vestía un abrigo elegante, los tacones resonaban sobre el suelo gastado del pasillo, y a su lado estaba su hija Emily, que lo miraba con ojos tímidos, abrazando de nuevo al conejo de peluche. La escena era extraña, casi surrealista. La mujer de los titulares de negocios y la niña del vestido amarillo, en el umbral de la vivienda,
de un hombre que hasta hacía unos días nadie conocía. ¿Qué hace aquí?, preguntó Ryan con la mandíbula apretada. Necesitaba verlo, respondió ella con voz firme, aunque más baja de lo habitual. Entró con un vistazo fugaz al interior, y su expresión se suavizó al contemplar el mobiliario humilde, las paredes adornadas con dibujos infantiles, la mesa coja sostenida por un pedazo de madera. No dijo nada, pero en sus ojos se reflejó un atisbo de respeto. Así que aquí vive usted. Ryan cruzó los brazos, desconfiado. ¿Qué le importa? Ella sostuvo su mirada sin apartarse. Usted salvó a Emily. Eso lo convierte en parte de esto, lo quiera o no. Ellos no van a detenerse. Quien organizó el ataque ya sabe su cara. Sabe que tiene un hijo. No puede fingir que esto desaparecerá de un día para otro. Ryan exhaló con pesadez, y su mirada se dirigió a Ethan, que observaba la escena desde la mesa, curioso pero también inquieto. Yo no pedí ser parte de su guerra. Nadie la pide, contestó Victoria con una honestidad que desarmaba cualquier réplica. Hubo un silencio pesado, roto solo por el zumbido del refrigerador y los pasos de la niña que se movía nerviosa junto a su madre. Entonces, con un tono más bajo, añadió: Usted fue militar. Lo reconocí en su manera de moverse, en cómo reaccionó. No puede ocultarlo. Ryan no respondió. No hacía falta. La verdad estaba escrita en sus cicatrices, en su postura, en su manera de enfrentar el peligro. Ella lo sabía, y él sabía que ella no lo olvidaría. Necesito su ayuda, continuó Victoria, y por primera vez la dureza de su voz se quebró un poco. No como empresaria, sino como madre. Ya no sé en quién confiar. Puedo pagar guardias, pero no puedo comprar lealtad. A mi alrededor todo se ha vuelto sospechoso, y lo único que tengo claro es que usted no dudó en arriesgarse por una niña que ni siquiera conocía. Eso me basta. Ryan la miró largo rato, buscando en sus palabras un doble fondo, una trampa, una mentira. No la encontró. En su lugar, vio el cansancio en los ojos de una mujer acostumbrada a cargar con un imperio, pero que en ese momento solo quería proteger a su hija. Suspiró y respondió con voz grave: La ayudaré, pero no por usted, por los niños. El alivio en su rostro fue breve, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Ryan entendiera que había tomado la decisión correcta, aunque supiera que lo arrastraba aún más al ojo de la tormenta. Desde ese día comenzaron a hablar con frecuencia, a intercambiar información y sospechas. A veces eran llamadas apresuradas, otras breves encuentros en lugares discretos. Victoria compartía fragmentos de documentos, nombres de antiguos socios que se habían vuelto enemigos, rumores de amenazas veladas. Ryan escuchaba, analizaba, trazaba patrones. Donde ella veía negocios turbios, él reconocía estrategias, movimientos de ajedrez diseñados con precisión. Mientras tanto, Ethan y Emily empezaron a pasar tiempo juntos. Sus risas llenaban el pequeño apartamento, creando un contraste casi doloroso con la tensión que dominaba el ambiente. Ryan observaba cómo la niña, que al principio no se separaba de su conejo de peluche, poco a poco encontraba confianza al lado de su hijo. Y observaba también a Victoria, que por momentos dejaba caer la máscara de ejecutiva implacable y mostraba la ternura de una madre que peinaba con paciencia el cabello de su hija o sonreía ante una ocurrencia infantil. Era un mundo extraño, la intersección de dos vidas que nunca deberían haberse cruzado, pero que ahora estaban unidas por la necesidad y por la amenaza compartida. Sin embargo, el peligro se hacía cada vez más palpable. El coche negro seguía apareciendo en esquinas distintas, siempre con las ventanas tintadas, siempre demasiado cerca. Otro día recibió una llamada sin palabras, solo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Era una advertencia muda, pero clara como un grito. Cada vez que cerraba la puerta por la noche, Ryan revisaba 2 veces las cerraduras y dormía con un oído atento a cualquier ruido. Y cada vez que Ethan lo miraba con esa mezcla de miedo y confianza, él sentía que el peso sobre sus hombros aumentaba. La guerra había llegado a su propia casa, y no había marcha atrás. Sabía que la calma era apenas una ilusión, que lo que había comenzado en aquella terminal no era un hecho aislado, sino la primera jugada de un enfrentamiento mucho más grande.
y aunque no lo deseara, ya no podía escapar. No mientras hubiera un niño que dependiera de él, no mientras una niña lo mirara como a su salvador, no mientras una mujer que había confiado en el poder de todos, ahora confiaba solo en su lealtad. La noche se había posado sobre la ciudad con un silencio extraño, demasiado denso para ser considerado calma. Ryan estaba sentado en la mesa de la pequeña cocina, bajo la luz parpadeante de una bombilla que parecía resistirse a morir, con los brazos cruzados y la vista perdida en el vacío. Ethan dormía en el cuarto contiguo, y ese sonido suave de su respiración era lo único que mantenía a Ryan anclado en la realidad. Pero la inquietud no lo abandonaba. Era como si el aire mismo llevara consigo una advertencia, un presentimiento que nacía en lo más profundo de su instinto. En el desierto había aprendido que el silencio podía ser tan mortal como un disparo, porque siempre antecedía a la tormenta, y esa noche, en su apartamento, lo sintió igual, como la calma precaria antes de un estallido inevitable. El teléfono vibró sobre la mesa y lo sobresaltó. Era Victoria. Su voz, habitualmente firme, sonaba quebrada, contenida a duras penas. Le dijo que había recibido información de su propio equipo de seguridad. Esa noche, un movimiento grande se estaba preparando. Alguien había filtrado conversaciones interceptadas, y la amenaza era inminente. Ella estaba en su oficina, en lo alto de la torre de Horizon Innovations, convencida de que allí estaría a salvo, pero sus palabras temblaron al añadir que Emily se encontraba con ella. Ryan apretó los dientes y preguntó en qué piso estaba, en qué condiciones, qué entradas había aseguradas. Ella respondió rápido, con detalles entrecortados, y en su voz se coló por primera vez una fisura de miedo auténtico. Ryan no dudó. Tomó las llaves de la camioneta, se puso la chaqueta y salió como un rayo, dejando atrás el eco de las respiraciones tranquilas de su hijo. La ciudad desfiló ante él como una serie de luces borrosas. Aceleró todo lo que la vieja camioneta permitía, con el motor rugiendo al límite, mientras la ansiedad le golpeaba el pecho con cada latido. Llegó a la torre de cristal que dominaba la avenida principal, un edificio iluminado como un faro en medio de la oscuridad. En la entrada, 2 guardias de seguridad lo reconocieron, no por haberlo visto antes, sino porque Victoria había dado órdenes. Lo dejaron pasar sin preguntas. Dentro, el vestíbulo de mármol estaba inquietantemente vacío, con las luces de emergencia encendidas como si todo el edificio hubiese entrado en un estado de alerta silenciosa. El eco de sus pasos resonaba con demasiada fuerza. Esa soledad artificial le recordó a los pasillos militares en los que cada sombra podía esconder un enemigo. Subió hasta el último piso por un ascensor que parecía avanzar con lentitud desesperante. Cuando se abrieron las puertas, encontró a Victoria en su oficina, con los estores cerrados y las luces apagadas, como si intentara borrar cualquier rastro de actividad. Emily estaba acurrucada en el sofá, abrazando a su conejo de peluche, y al verlo, sus ojos se iluminaron con un alivio instantáneo. Pronunció su nombre en un susurro, como quien reconoce una salvación inesperada. Victoria, de pie junto a su escritorio convertido en barricada improvisada, lo miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Reconoció en sus gestos que no confiaba en nadie más en ese momento. No hubo tiempo para explicaciones. De pronto, el edificio entero quedó sumido en la oscuridad. Las luces se apagaron de golpe, el zumbido eléctrico murió, y solo quedaron encendidas las lámparas de emergencia con un resplandor rojizo que convertía el espacio en una escena fantasmagórica. Emily gimió y se aferró a su madre. Ryan ya estaba en movimiento, ordenándoles que se colocaran detrás de un escritorio volcado, señalando con la mano firme y sin titubeos. Su cuerpo recordaba el protocolo de supervivencia mejor que su mente. Proteger a los vulnerables, tomar control del espacio, anticipar al enemigo. La tensión se transformó en un estado de alerta absoluto. Los primeros pasos resonaron en el pasillo. Eran pasos suaves, demasiado coordinados para ser casuales. Ryan supo que no eran improvisados. Eran hombres entrenados. La puerta se abrió de golpe y 2 sombras irrumpieron con armas en las manos, seguidos de otros detrás. El estallido del vidrio cuando uno disparó al ventanal iluminó la oficina con destellos breves. Ryan reaccionó con precisión. Se lanzó hacia el primero,
Sujetó su muñeca y retorció hasta escuchar el chasquido de huesos. El arma cayó al suelo, y con un movimiento rápido, Ryan la recogió. La descargó contra el siguiente atacante. El retroceso golpeándole los brazos, pero con una eficacia que no había perdido con los años. El ruido ensordecedor de los disparos llenó la oficina. El olor a pólvora impregnó el aire, y los gritos de Emily se ahogaron contra el pecho de su madre. Ryan volcó una mesa, creando un improvisado parapeto. Indicó a Victoria que se mantuviera abajo, que no se moviera por nada. Luego asomó apenas lo necesario y disparó de nuevo. Los hombres avanzaban con disciplina, pero él se movía como en un tablero conocido, cambiando de posición, golpeando cuando menos lo esperaban. Uno intentó rodearlo, y Ryan lo derribó con un movimiento seco, un recuerdo de técnicas aprendidas en el desierto. Los cuerpos caían, algunos inconscientes, otros heridos. Cada impacto, cada maniobra era impulsada no por la gloria, sino por la promesa silenciosa que había hecho a su hijo. No permitir que nada los alcanzara mientras él estuviera presente. La batalla fue brutal y rápida, un torbellino de violencia que destrozó la oficina impecable de Horizon Innovations. Los ventanales quedaron resquebrajados, el suelo cubierto de cristales, papeles volando como hojas en una tormenta. Ryan resistió los golpes que le llovían. Sintió el ardor de un rasguño en el brazo, pero no se detuvo. Cuando el último de los atacantes cayó al suelo inconsciente, la respiración de Ryan era un rugido, sus puños ensangrentados y su camiseta empapada de sudor. Se apoyó en el escritorio, exhausto, mientras el silencio regresaba, interrumpido solo por los sollozos de Emily. Victoria se levantó despacio, con su hija todavía en brazos, y lo miró de una manera distinta. No había en sus ojos frialdad ni cálculo, sino una mezcla de gratitud y asombro. Avanzó hacia él y dijo con voz temblorosa: «¡Nos salvaste! De nuevo». Ryan negó con la cabeza, señalando a los hombres derribados. «No ha terminado. Quien los envió volverá a intentarlo. Pero no esta noche». Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Minutos después, la policía irrumpió en el edificio, deteniendo a los sobrevivientes y asegurando la zona. Ryan presenció cómo uno de los atacantes, herido y debilitado, terminó por delatar a su jefe durante el interrogatorio inicial. Se trataba de un antiguo socio de Victoria, un hombre resentido que había jurado venganza, convencido de que podía doblegarla secuestrando a su hija. Victoria escuchó la revelación con el rostro endurecido, pero en sus ojos brilló una sombra de traición que le atravesó como un puñal. Había perdido socios antes, pero nunca de una forma tan vil. Cuando al fin todo se calmó, el amanecer comenzaba a teñir de luz el horizonte. La oficina, devastada, parecía un campo de batalla. Ryan estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo la ciudad despertaba, indiferente a lo que acababa de ocurrir sobre ella. Sentía el cuerpo hecho trizas, pero la mente más despierta que nunca. Victoria se acercó con Emily dormida en su hombro, los mechones rubios de la niña pegados a su rostro húmedo por las lágrimas. Ella habló en voz baja, como si temiera quebrar el frágil silencio. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió Ryan, mirando a la niña. «Lo haría otra vez. Por ella. Por cualquier niño». Ella lo contempló largo rato, como intentando descifrar a un hombre que no pedía nada a cambio, alguien diferente a todos los que la rodeaban en su mundo de tratos y contratos. «No eres como nadie de mi entorno», dijo con un suspiro. «Todos siempre quieren algo de mí. Dinero, poder, influencia. Tú no quieres nada». Ryan esbozó una sonrisa cansada. «Ya tengo todo lo que necesito». Y en ese instante, giró la cabeza hacia la puerta, donde Ethan lo esperaba acompañado de la señora Delgado, traído tras la llamada de la policía. El niño corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Ryan lo apretó con fuerza, como si quisiera grabar en su piel la certeza de que seguía vivo. Victoria observó aquella escena con un brillo distinto en los ojos. Se acercó unos pasos más, con la voz apenas audible. «Quizá no tengas que seguir viviendo en las sombras. Podría necesitar a alguien como tú, no solo en los negocios, también en la vida». Ryan la miró, sorprendido por la franqueza. En su mente se cruzaron imágenes de Ethan y Emily riendo juntos en el apartamento.
de los peligros que habían enfrentado codo a codo, de la soledad que había marcado su existencia hasta ahora. La posibilidad de un futuro distinto, de un comienzo nuevo, se abrió ante él como una grieta de luz después de una larga noche. Extendió la mano. Victoria dudó apenas un segundo antes de tomarla. Fue un gesto simple, pero cargado de promesas silenciosas. No de riqueza ni de poder, sino de confianza, de protección, de la oportunidad de sanar heridas. Afuera la ciudad continuaba su rutina, ignorante de la guerra que casi le había robado el amanecer. Dentro de aquella oficina destrozada, un hombre que había sido invisible hasta entonces se encontraba frente a un horizonte nuevo. No era un final, sino el principio de una historia que ninguno de ellos había imaginado, pero que ahora estaba escrita en el vínculo que los unía. Y mientras el sol iluminaba los vidrios rotos con destellos dorados, Ryan comprendió que había dejado atrás la sombra para entrar en una vida donde por fin tenía algo más que sobrevivir. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos llenos de giros sorprendentes y finales impactantes. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrirlo.